Paz a vosotros, hermanos, en mi deseo en esta hermosa mañana. Amén. Pueden tomar sus asientos. El pastor aquí inició diciendo que este sería un culto de jóvenes, y entonces dije, no me va a llamar. Uno a veces por ahí llega a una cierta edad, uno ya casi no se considera joven. Y iniciaba con este hermoso Salmo 84 que leí justamente el sábado pasado allá en Resistencia, que nos habla acerca de la casa de Dios. Como tuvimos un par de fines de semana que por ahí hizo mucho calor, algunos estaban enfermos, con dolencias, un par de semanas no tuvimos culto allá en Resistencia. Y entonces leía como ese anhelo a ir a la casa de Dios y cantar de las alabanzas, cantar de su nombre, ¿no? De las cosas que nos ha regalado, las bendiciones que nos da cada día y cada momento de nuestra vida. Hoy quiero hablarles un poco acerca de la gracia. Es un mensaje que tiene dos partes, si es que me dan parte el próximo sábado, Dios mediante. Y quiero comenzar con un pequeño resumen de Romanos. Vamos a estar leyendo la carta a los Romanos, si quieren ir abriendo en sus Biblias. En los primeros dos capítulos, en la introducción, Pablo se presenta a los romanos como siervo y apóstol de Jesucristo, llamado al Evangelio por la obediencia de la fe a todas las naciones, incluyendo a Roma, o a los romanos que estaban allí. Da gracias a Dios porque se acuerda siempre de sus oraciones, de los hermanos de Roma, y del deseo de ir y conocerlos, estrecharlos, abrazarlos, conocerlos personalmente. Pero nos dice que tuvo ciertas dificultades y que por el momento no le había sido posible. Para la gran mayoría de pastores y predicadores, a quienes les gusta leer la Biblia, dicen que la carta o la epístola a los romanos es la carta más importante del Nuevo Testamento, luego de los evangelios que nos hablan de Jesús, ¿no? Pero de todas las epístolas, de las 16, 17 epístolas que escribió Pablo, nos dice que esta fue la más importante. Y es la que más se han escrito comentarios y se han hecho diferentes análisis. Porque esta misma carta llevó a creer en el Evangelio a personajes trascendentales como Martín Lutero, Agustín de Hipona. Si bien no compartimos las mismas líneas que ellos creían, mediante ellos también el Evangelio fue expandido. Sabemos, algunos de ustedes sabrán, el enorme trabajo que hizo Lutero durante la Reforma, luchando contra el catolicismo, ¿sí? Para que pueda ser accesible a todos el Evangelio o la palabra de Dios. Y el propio hermano Lucas acá citaba a Charles Spurgeon, quien es considerado el predicador más grande o más trascendental del siglo XIX, que en una ocasión, hablando acerca del pecado, trajo un mensaje muy, muy difícil de escuchar, que luego que terminó, una hermana se le acerca y le dice: pastor, ese mensaje a mí no me gustó. A lo que él le responde: a mí tampoco. ¿Por qué le responde a mí tampoco? Y no, porque es contrario a nosotros, contrario a nuestra naturaleza hablar acerca del pecado, porque no nos gusta escuchar acerca del pecado, de cómo vivimos en él, de cómo estamos constantemente luchando contra el pecado, ¿no? Finaliza este capítulo 1 con los versículos que por allí a mí más me gustan, o de mis versículos favoritos de toda la Biblia, que dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces la ira de Dios se revela a todos nosotros mediante la creación. Entonces no tenemos excusa de decir, no, Dios no existe, porque en la propia creación está revelada. La misma creación nos revela que Dios lo ha hecho todo, que no es la madre naturaleza. Dios así lo quiso desde la creación misma. Si alguien, le voy a invitar a alguien que pueda leer el Salmo 19, el versículo 1. Si se puede poner de pie, lo puede leer fuerte y claro, le voy a invitar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gracias, hermano. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es un hermoso versículo que Dios nos ha dejado en este libro para que lo leamos cada día. Es decir, toda la creación cuentan la obra de Dios, cuentan la gloria de Él. Y luego los demás versículos del capítulo 1 hasta el capítulo 2 nos dicen acerca de la naturaleza caída del hombre, debido a su vanidad y alejamiento, de manera deliberada, llegando a hacerse necio en sus pensamientos y práctica. Recuerdo que cuando yo recibí el llamado de Dios hace varios años atrás, se había hecho una campaña, no recuerdo el lugar, sé que era del lado de San Vicente, y estando allí sentado sentí, creo que lo que había contado varias veces aquí, había sentido ese llamado de Dios, sentía algo adentro mío, como dice esa canción, estás latiendo dentro de mí. ¿Y qué hubiese sido de mí si hubiese rechazado ese llamado? Si hubiese rechazado en ese momento, por mucho tiempo no quería seguir, y es lo que a la mayoría le debe pasar. No es que la mayoría recibe el llamamiento y enseguida ya se bautiza y se pone a trabajar por Dios, ¿no? La mayoría como que no entiende en un primer momento, me pasó a mí, qué era lo que uno estaba atravesando, uno va tratando, porque es el pecado mismo que está dentro nuestro, está luchando para no recibir, para que Jesucristo no entre dentro nuestro. Así que, ¿qué hubiese sido de mí si hoy no hubiese estado aquí presente con ustedes? ¿Dónde estaría? Y mi esposa en ese momento creyó que yo me estaba burlando de ella, porque es difícil, ¿no? La mayoría no recibe ese llamado. La mayoría, no por convicción, sino por presión de algunos, de los hermanos, de la iglesia, de sus padres, de sus familiares, se bautiza y no sigue el verdadero llamamiento, sino que están siendo de manera fría, siguiendo a Jesús, vienen y se sientan y cumplen. Y no es esa la manera. Dios tiene que estar, Jesucristo tiene que estar dentro de tu corazón. Leímos estos versículos hoy, debemos dejar que Jesús entre dentro nuestro. Después están aquellos que nunca abren la puerta, como les decía, que están allí y por ahí tocan, es tocada su puerta de su corazón, pero no abren nunca la puerta, ¿sí? Solamente Dios sabe qué condenación y qué retribución les espera. Y en el capítulo 2, Pablo nos baja a tierra de que seremos juzgados a pesar de todo. Todos seremos juzgados por Dios. Creamos o no que merecemos ser juzgados, pero lo seremos. Así que no tenemos excusa. Nos condenamos a nosotros mismos y no escaparemos al justo juicio de Dios. Al leer por arriba estos versículos del capítulo 2, uno creería que el apóstol está hablando a los judíos, pero a los judíos de Roma más precisamente.
Pero estas palabras llegaron hasta nosotros el día de hoy para que nosotros también la tomemos para nosotros mismos, porque si no se hubiese perdido. Los judíos se creían moralmente superiores a todas las razas, porque ellos se creen el pueblo del libro, ¿no? Y es así, son el pueblo del libro. Pero mediante Jesucristo y la misericordia de Dios, todos somos alcanzados por esa obra redentora. Así que quiero leerles rápidamente desde el versículo 17, pero pensemos no en el plano del judío, sino leamos como para nosotros mismos, pensando Iglesia de Dios. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, léase Iglesia de Dios, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo nos está diciendo que nosotros, cumpliendo la ley o intentando cumplirla, no incumplimos otras ciertas cosas. Porque ¿qué pasa con las otras cosas que tenemos? Nosotros por ahí nos decimos que guardamos el sábado, que guardamos los 10 mandamientos, que al ponerse el sol el viernes apagamos la tele, tenemos la casa limpia, tenemos la comida lista para el sábado. Pero ¿qué pasa de las otras cosas que tenemos? De los problemas de nuestro corazón, de las vanidades que tenemos, de los problemas que tenemos con los otros hermanos, de los problemas, de las deudas que tenemos por ahí con otras personas. Esto también nos tiene que hacer reflexionar de las envidias, de las contiendas, cosas que, como dice Pablo, no vamos a leer en los versículos 29 al 32 del capítulo 1, si lo quieren leer, lo quieren marcar para después. Así que dejemos esa jactancia porque, como dice, todos nuestros secretos serán revelados, serán llevados a juicio, dice el capítulo 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todos nuestros secretos serán llevados a juicio. Aquellos que creemos que nuestra esposa no conoce, que nuestros hijos no conocen, que nadie conoce esos pecados que tenemos dentro nuestro, esos secretos que tenemos dentro nuestro, Dios los tiene todos anotados y serán llevados a juicio. Capítulo 3, versículo 9, vamos a ir leyendo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Nuevamente, ¿somos nosotros, Iglesia de Dios, mejores que ellos? ¿Mejores que las otras denominaciones? ¿Mejores que los impíos, que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Si nos creemos que somos mejores que todos, somos verdaderos hipócritas, porque todos y cada uno de nosotros tenemos pecados, tenemos contiendas, tenemos iras, maledicencias, malos pensamientos para con los otros, para con todos. Pueden ser nuestros hermanos acá, pueden ser gente del pueblo. Así que, así también como los propios musulmanes, que ellos afirman tener la propia palabra de Alá y se creen que ellos son la única religión, pero si no se convierten al Islam, son castigados, son masacrados, como lo está pasando, cosas que no están pasando por las noticias, solamente por ahí se ven las redes. Hay una gran matanza de cristianos en África y seguramente que nadie sabe porque nos estamos centrando en otras cosas. No le conviene
Ahora solamente se habla de los muertos palestinos, de los muertos de los musulmanes, pero no se habla de lo que pasa con los cristianos. A nadie, o sea, no vende esa noticia, ¿sí? Pero los propios musulmanes son aquellos que se refugian en Europa, en países con buen pasar económico, para luego destruirlos desde adentro. Mi mensaje hoy es que reconozcamos que somos tan pecadores como ellos, como los musulmanes, como los católicos, como los protestantes, como los propios indígenas con sus dioses antiguos que le rezan a la Pachamama y todas esas cosas. Todos somos pecadores. Así que lo que quiero es que no nos sintamos moralmente superiores a todos, porque todos somos iguales, todos seremos llevados a juicio. Y que solamente por la gracia de Dios, mediante su Hijo Jesucristo, obtenemos salvación, no por nuestras propias fuerzas, ni por nuestra propia rectitud, ni por nuestras propias obras. Estamos bajo pecado, atados en él, en este cuerpo, encarcelados hasta que se manifieste lo que hayamos de ser. Sigamos leyendo el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos justos dice que hay? Ni uno solo. Nadie. Ni absolutamente nadie de los que estamos acá, de los que están afuera, de los que están por el mundo. Nadie es justo, nos dice Pablo. Por eso cuando por ahí leemos la epístola de Pablo y si nos ponemos a meditar un poco, veremos que si fuéramos alguien que se inicia recién en los caminos de Dios y uno recibiera una carta así y uno está ansioso, bueno, los primeros cristianos de Roma allí estaban seguramente ansiosos esperando esa carta del apóstol Pablo y él le dice estas cosas como que no vas a estar muy seguro, como que no va a ser muy amigable Pablo, ¿no? La palabra justo en griego, como nos dice, no hay justo, no hay ni aun uno, quiere decir inocente o santo. Y nadie es inocente. Solamente Jesús, ¿no? Nos dice, vamos a leer Hebreos sin perder aquí la hoja en Romanos, porque vamos a volver. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El enorme sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, lo hizo una vez y para siempre. Cristo no está muriendo todos los días por nosotros, murió solamente una vez y resucitó al tercer día, ¿sí? Pero los judíos tenían estos sacrificios rituales que lo leemos a través de todo el Antiguo Testamento, que no limpiaban al pecador de su pecado, sino que lo cubrían. La expiación no es limpiar de pecado, no te dejaba blanco, sino que te cubría el pecado hasta la llegada de nuestro Señor Jesús. Esta es la enorme diferencia que marca el cristianismo del judaísmo, ¿sí? Volviendo aquí a Romanos capítulo 3, versículos 11 y 12, nos dicen, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos buenos, dice Pablo? ¿Cuántos justos? Ni uno solo. Nadie entiende, nadie comprende, nadie busca a Dios. Entonces, nuevamente, Pablo no era muy amistoso, que digamos, él te cantaba a las 40 y si te gusta bien y si no también. Así que estos nuevos cristianos de Roma seguramente lo tenían a Pablo como alguien no muy amistoso, porque él constantemente les recordaba de que todos somos como una panda de inútiles, que no podemos hacer nada bien por nosotros mismos y que estamos atados a nuestros pecados y deseos.
Y es lo que pasa donde hay, en muchas iglesias, donde hay pastoras, por ejemplo, donde les preguntás por qué hay pastoras predicando o mujeres predicando. Porque Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, que las mujeres deben permanecer calladas en la congregación. Y ellos dicen, no, Pablo era muy machista. No, Pablo no era machista. Pablo fue, nos dice este mismo libro al principio, que Pablo fue llamado por Jesucristo, conforme a su evangelio, para predicar. No hay nada de machista allí. Es lo que dice la palabra de Dios. Los hombres tienen que cumplir su parte, las mujeres tienen que cumplir su parte, pero la predicación no es una de ellas. No quiero leer todos los versículos aquí, pero nos dice en los versículos 13 al 18 que todo nuestro cuerpo exuda maldad, exuda pecado. Fíjense que nos dice las partes del cuerpo, la lengua, la garganta, los labios, la boca, los pies y ojos. Todo nuestro cuerpo exuda y respira cosas contrarias a Dios. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto también ya había contado varias veces aquí, que el día que me iba a casar, cuando estuvimos allí atrás preparándonos con el pastor Paulo, él me regaló este versículo que siempre lo atesoro, como para que me serviría de base para comenzar una buena vida matrimonial. Y me regaló Proverbios capítulo 1, versículo 7, donde nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el hermano Lucas recién leía también el capítulo 2, y el versículo 5 también nos dice, él leía el capítulo 4, si no me equivoco, el versículo 4, y decía que buscar a los tesoros, buscar como oro y plata, y el versículo 5, si buscaras todas esas cosas, todos esos tesoros como el temor de Jehová, Él nos lo dará, nos lo daría, ¿sí? Versículo 19, ya para ir finalizando, pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre es algo muy difícil de cumplir. Nos encanta hablar mal de las personas, porque es la lucha que tenemos, el pecado que está reinando dentro nuestro, porque no podemos buscar a Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Bueno, este año es año bisiesto, tiene 366. Así que es imposible, no hay ni una persona que haya podido cumplir la palabra de Dios, salvo Jesucristo, que era divino, pero una persona, imposible que haya cumplido la palabra de Dios al pie de la letra, ¿no? Porque si no, tendría que cumplir cada una de estas cosas. No queremos perder, o sea, es difícil cerrar nuestra boca porque nunca queremos perder un argumento y a veces podemos quedar mal ante las personas por no saber a veces cerrar el pico, como se dice, ¿sí? Y todo el mundo, cuando nos dice que todo el mundo será, para que quede bajo el juicio de Dios, significa todo el mundo, todos nosotros. Todos los incrédulos, los judíos, los cristianos, musulmanes y como dije hace un rato, todas las diferentes religiones, todos van a estar de pie ante el trono blanco. Entonces, si no somos salvos por la ley, somos salvos por gracia. Y eso lo quiero seguir tratando el próximo sábado, Dios mediante. Efesios capítulo 2, quiero leerles ya para ir terminando. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no se queden solo con lo que por ahí, algunas cosas que dije, sino que tengan la mente abierta acerca de lo que les quiero traer el próximo sábado. Y me despido regalándoles este versículo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.